Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una práctica de cómo usar la herramienta de análisis multidimensional de Nini. El análisis multidimensional, en este caso, lo vamos a usar para identificar qué tipo de textos estamos manejando. Esta técnica estadística es muy sofisticada y sirve básicamente para hacer una taxonomía de los tipos de texto, de los géneros en inglés, a partir de una serie de rasgos como los que hemos venido analizando en el curso. La voz pasiva, el tipo de verbo, los pronombres, etcétera, etcétera. Para descargar el software, perdón, nos vamos a la página del curso y en la sección de temas hacia el final, donde vemos análisis multidimensional, vamos a la sección B y aquí descargamos el software. En la sección A hay un libro de Conrad y Biber donde explica con detalle el procedimiento estadístico y del experimento. Nosotros lo vamos a correr con la ayuda de esta herramienta de Nini que funciona con Java, sea la versión de Windows o sea la versión de Mac, tienes que usar Java. Entonces le damos clic aquí y nos vamos a la página de Nini y aquí en la primera página ya podemos descargar los programas. Si usas Mac, además tienes que instalarte este programa Xcode. Aquí en la sección de About hay abajo de todo un artículo, este que pone aquí Download Preprint, un artículo donde explica más o menos lo mismo que el manual. El manual se descarga con el programa, ¿no? Y te recomiendo muchísimo leerlo para entender el detalle de las cosas que yo no voy a explicar en este video, ¿vale? Entonces, de momento esa es la descarga, necesitas Java, para Mac necesitas un programa adicional, luego el manual de Nini o el artículo y el libro de Conrad y Biber. Estos son los elementos para entender lo que vamos a hacer. Bueno, entonces yo voy a abrir el programa, me voy aquí a mi carpeta de aplicaciones y voy a buscar aquí Math, es este programa de aquí. En la versión de Mac, como ves, se está utilizando el terminal. En la versión de Windows te va a aparecer una pantalla como esta. Las selecciones son prácticamente las mismas. Hay alguna diferencia en el modo en que realiza los conteos. No es exactamente lo mismo con Mac y con Windows. Yo ya he escrito al autor para explicárselo, que hay algunas diferencias que impiden que sean exactamente igual, no es nada que incida en la validez del programa, pero bueno, los resultados no son del todo iguales. Eh, este programa tiene un etiquetador, que es el etiquetador de Stanford, que si le das a este botón de aquí, a este botón de la izquierda, pues solamente te va a etiquetar los textos que le pidas. El segundo botón es para hacer los cálculos del análisis multidimensional, es decir, el segundo botón lo usas cuando un texto ya está etiquetado con el etiquetador de Stanford. El etiquetador de Stanford es un etiquetador que no hemos visto en el curso, es el tercer etiquetador y aquí solamente tenemos la versión en inglés. El tercer botón es el que debes usar. Ese botón te etiqueta y te hace los conteos necesarios. Y esta parte de aquí, bueno, pues puedes o no puedes tocarla. Yo te recomiendo que este asunto de las correcciones de los valores Z no lo toques, eso es un rollo estadístico que ahorita no tengo tiempo de explicarte. Y en el segundo te está diciendo si quieres que te haga un conteo de todas las etiquetas o si solamente quieres un conteo de las etiquetas que usa Viber. Entonces, Viber, por ejemplo, no usa comas, el número de comas. Entonces, no te va a hacer un conteo del número de comas. Pero si le das all tags, pues sí te va a contar cuántas comas hay, aunque no lo uses para nada, ¿vale? Nosotros, como vamos a hacer el experimento de Viber, pues solo le vamos a dar clic aquí. Entonces, en resumen, para la opción de Windows, le das clic a este botón que tiene dividido el cuadrado, el violeta, el tercer botón, empezando por la izquierda. Y si quieres, a la hora de darle el conteo, le das solamente
esta opción de aquí, ¿no? De Variation Across Speech and Writing. Entonces, bueno, pues nos vamos aquí a la terminal de Mac y aquí le vamos a dar a la tercera opción, Tag and Analyze, que es la versión o el botón A. Le doy A y le digo que entre. Entonces ya me pide aquí que busque los documentos que yo voy a analizar. Aquí ya preparé una carpeta con las letras de todas las canciones de Bob Dylan. Entonces la pregunta que vamos a intentar contestar es: ¿a qué se parece Bob Dylan? ¿Se parece a una novela? ¿Se parece a poesía? ¿Se parece a una carta? ¿Se parece a un discurso? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces le doy aquí y luego me pide que meta un número para el cálculo de Type Token Ratio. Aquí por default sale 400. Para textos breves es un número muy adecuado. Le voy a decir 400. Y empieza el programa a etiquetarme todos los discos, toda la discografía de Bob Dylan. Voy a hacer una pequeña pausa para que no consuma mucho tiempo en el vídeo. Bueno, pues el programa ya ha terminado de hacer el proceso estadístico, ha hecho las etiquetas, ha hecho los conteos y los ha distribuido según las dimensiones. Ahora vamos a ver qué es lo que significa esto, ¿no? Entonces el proceso ya está hecho y vamos a ver qué es lo que nos arroja el output, que nos arroja el programa, ¿vale? Aquí me olvidé que en la versión de Windows te aparecerá una ventana donde te diga qué dimensiones quieres graficar. Ahí la recomendación es que le des a las 6 dimensiones. Nosotros en el vídeo de hoy solo vamos a ver una dimensión, pero lo mismo aplica para las otras 6, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos aquí y en esta carpeta que pone Dylan, que fue donde tenía estas letras, que son las letras de los discos de Bob Dylan, pues me ha creado dos carpetas, una que pone ST Dylan y otra que pone Matt Dylan. ST Dylan contiene las mismas carpetas con el texto etiquetado con el etiquetador de Stanford. Es un etiquetador muy parecido a los que hemos visto. La carpeta MAT tiene las etiquetas no ya de Stanford, sino del análisis multidimensional, es decir, de combinaciones de rasgos lingüísticos que utilizamos a partir de las etiquetas. Pueden ser más complicados. Es decir, no hay una etiqueta de voz pasiva, pero nosotros podemos combinar varias etiquetas y decir que esto es una voz pasiva. Entonces, la voz pasiva sí va a aparecer como etiqueta aquí en MAT, pero no va a aparecer en el etiquetador de Stanford. Y luego, aparte de estas etiquetas, lo que tenemos es una carpeta que pone estadísticas, ¿vale? Entonces vamos a abrir un ejemplo de unas etiquetas aquí y lo que podemos ver es, por ejemplo, ves aquí en corchetes aparece pasiva, aparecen 3 etiquetas, estas de corchete son de Nini, ¿vale? They are forever banned, ¿vale? Por eso sale aquí la pasiva, las etiquetas de Stanford van pegadas con un guión bajo. Vale, entonces nos vamos ahí a la parte de estadística y vamos a ver qué es exactamente lo que está haciendo. Vamos a ir aquí a estadísticas Dylan, es un archivo separado por comas, lo abro en Excel y aquí, pues por ejemplo, ya lo tenemos, ¿no? Mira, esta columna H es la etiqueta en corchetes, porque es generada por Matt solamente, de la voz pasiva con agente, o sea, con la preposición by. He was killed by a car, ¿no? Y este número de aquí es el número de casos de voces pasivas por cada 100 palabras, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, si este disco de 1981 tiene 4.700 palabras y este tiene un 0,08, esto quiere decir que cada 100 palabras aparece 0,08. Es decir, que a lo mejor en total en el disco aparece 4 o 5 veces, ¿vale? Eso es lo que
Eso es lo que quiere decir. Es una regla de 3, es un porcentaje, ¿no? Y lo mismo con los 67 rasgos que usa Viber para hacer el análisis multidimensional. La lista de los rasgos y la lista de las dimensiones está tanto en el libro de Viber o de Conrad y Viber que te comparto en la página web del curso, como en los manuales de Nini, ¿no? Entonces vamos a ver brevemente el libro. Aquí, bueno, esto es lo de el resumen de las dimensiones de Viber, ¿no? Este es el manual y entonces dice esto sobre la dimensión 1. Dimension 1 is the opposition between involved and informational discourse, o sea, qué tan objetivo o qué tanto involucramiento subjetivo tiene. Si puntúa muy alto en la dimensión 1 es que hay mucho involucramiento personal. Y si puntúa negativo es que es muy informativo, es muy objetivo, ¿vale? Bueno, low scores on this variable indicate that the text is informationally dense, as for example, academic prose. Claro, porque la prosa académica es muy personal. Es muy poco personal. A high score on this dimension means that the text presents many verbs and pronouns, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más de estos detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a Viber, aquí en la página 23 nos da una lista de los factores que pesan más en la dimensión 1. Entonces, por ejemplo, aquí el factor que más pesa son los private verbs. Private verbs son como verbos de cognición, es algo así. Es como el verbo to know, to understand, cosas así. That deletions también, ¿no? He said, en vez de decir he said that he was happy, es he said he was happy, ¿no? Contracciones, son rasgos, verbos en presente, son rasgos muy probablemente de oralidad, ¿vale? Y aquí te explica los rasgos que son negativos. Esto te lo tienes que estudiar. Aquí este video es solo para cómo usar el programa, pero esto lo tienes que usar, lo tienes que entender bien. Finalmente, pues nos vamos a la graficación de los datos. Entonces, en la dimensión 1, que como hemos visto es Involved versus Informational Production, tenemos aquí en la derecha Bob Dylan. Este es Bob Dylan. Esto es el promedio del puntaje de los rasgos de la dimensión 1 y la barra te implica la amplitud de la desviación estándar, o sea, la variabilidad que hay. Entonces aquí ya te dice que este punto de aquí, si haces una línea imaginaria paralela, la que más se parece son estas, son las cartas personales, estas de aquí. Entonces, en esta dimensión, las letras de Bob Dylan están entre las cartas personales y los discursos preparados. Es una cosa entre medio, ¿vale? Las letras de Bob Dylan son una cosa entre medio de estos dos. Y bueno, aquí lo puedes comparar con otras dimensiones. Los datos de esta gráfica están en la misma hoja de estadísticas. Vamos a abrir otra dimensión y con esto lo damos por terminado. Esto es qué tan narrativa es las letras de Bob Dylan. Entonces, ves, aquí está por muy cerca del 0, o sea, no se distingue por ser muy narrativo o por ser poco narrativo, ¿no? Ni mucho ni poco, está muy cerca del 0 y aquí se parece mucho a una conversación. Este de aquí, este extremo izquierdo, es el que más se parece a los temas de Bob Dylan, aunque no es distinto de las cartas personales, ni los discursos, ni un reportaje de prensa, pero el que más se parece es la conversación. Entonces, a partir de estos datos, te vas ubicando y vas viendo tu tipo de texto cómo se puede clasificar. Bueno, pues eso es todo, un poquito acelerado, pero es muchísima información. Espero que te haya ayudado. Suerte y saludos.